con este calor que está haciendo en este verano, Rumba FM y RCC Media está rifando un aire acondicionado TGM. Solamente tienen que leer la descripción y seguirnos en nuestras cuentas de RCC Media y Rumba FM. Que los hombres se sientan bien, porque los hombres son, decía mi ¿Cómo es? abuela, ¿Cómo es? que los hombres son unos animales de costumbre, que las mujeres nos metemos a bruta, pero que si somos inteligentes lo manejamos con poca cosa. No hay una cosa que le guste más a un hombre que le diga que lo que hace él lo hace bien. De una vez se crecen. Sí, sí. Si yo tengo un amigo que me hizo un bizcocho hoy, que está bueno, ¿verdad? entonces yo traje aquí el bizcocho para que todos ustedes le digan que está bueno. Díganle por favor que está bueno. Está muy bueno. Está Un aplauso. ¡Ah! ¡Rafa! Al pastelero. El pastelero. Muy bueno. Hasta Don Miguel comió. Hasta Don Miguel está bueno. Sí. No está tan azucarado, ¿vio? Sí. Eso fue Rafael Díaz Cabral, que tiene una buena maestra de cocina, sí. Doña Ligia. Ajá. Su madre. Claro, sí, ya sabe. Claro. Para él poder tener una idea acabada y mire, estoy totalmente, pero usted, déjeme decirle que yo llevo 2 años y no está comiendo entero con esa promesa y hoy fue que me bizcocho, o sea que no se preocupe que puede lo que suyo viene. Sí. Señores, cada tarde traemos gente interesante para hablar de los temas importantes, para que estemos informados desde la perspectiva de los técnicos y de las personas conocedoras de cada área. Desde hace un tiempo, en Tomando el Rumbo, de vez en cuando nos acompaña un joven economista que para mí uno de los jóvenes con mayor capacidad de análisis en el área económica, que es Richard Martínez. Así que muy buenas tardes, Richard. Gracias por acompañarnos una vez más aquí en Tomando el Rumbo. Muy buenas tardes, Yana y Víctor. Para mí es un placer estar de nuevo con ustedes en Tomando el Rumbo, en esta su emisora Rumba. Bueno, con Richard... Muchacho, es locutor también. No, Richard, y además comunica bien. Es de los economistas que con palabras entendibles, sencillas, ¿verdad?, nos dice las cosas, porque es que hay muchos términos de los economistas que uno tiene que buscar el diccionario porque es complejo. Pero Richard nos informa y nos orienta de manera que uno lo entiende todo. Richard, estamos frente a una eminente reforma fiscal. Sabíamos que no importa quién ganara las elecciones presidenciales, debido a la situación económica que vive el país, se iba a tener que sumerger en un proceso de que desencadenara una reforma fiscal. Ahora, la gente o algunas personas lo que están diciendo en el ámbito político es que esta reforma que pretende plantear el gobierno y que nadie sabe en qué consiste real efectivamente porque el gobierno no la ha presentado, lo que critican es que se debe hacer una reforma que no le lleve toda la carga a los pobres, sino que al contrario, sea una reforma que beneficie a los pobres. Pero lo que hemos visto en las reformas que se hacen en el país, que son tributarias eminentemente, es que siempre la carga de más impuestos se le pone a la clase media y a los pobres. Entonces, de una manera u otra, esta reforma fiscal puede que no traiga tanto beneficio para el pueblo. Entonces, comenzamos por ahí, Richard. Desde tu perspectiva como economista, ¿se requiere una reforma fiscal? ¿Cuáles son las 3 cosas fundamentales que tú como economista podrías decir que son que motivan a que se haga una reforma o que motivan a que no se haga una reforma? Pienso que hay que verlo de cómo está lo que se llama el déficit fiscal. Déficit fiscal del gobierno es la diferencia entre lo que el gobierno ingresa o recauda menos lo que el gobierno gasta. Ese número es negativo, es decir, el gobierno tiene tiempo, desde 2008 aproximadamente, que gasta más de lo que ingresa. Sucede que posterior a la pandemia, en especial en el periodo 2021-2023, el gobierno ha visto un deterioro, ha exhibido un deterioro en el déficit fiscal, es decir, que ha aumentado el déficit fiscal. Los economistas tendemos a normalizar o a ver las magnitudes en lo que se llama o en proporción al PIB, al Producto Interno Bruto. Los 5 años previos a la pandemia, es decir, 2015-2019, el déficit fiscal andaba en 2.5 o 2.3% del PIB. En los últimos 3 años, 2021-2023, ha aumentado a 3% del PIB. Entonces, eso nos da una primera razón por la cual vemos una necesidad de una reforma fiscal. Reforma fiscal, como usted bien dice, debería incluir ajustes en los impuestos, que es la parte de reforma tributaria, y ajustes en el gasto. Normalmente lo que vemos son ajustes en los impuestos, es decir, que es una reforma tributaria. Un segundo elemento que yo creo que justifica
la necesidad de una reforma es que el pago de intereses de la deuda del gobierno ha ido en un aumento muy acelerado en los últimos 3 años. Previo a la pandemia, ese número andaba por 2.7, 2.8% del PIB. Hoy estamos en 3.5% del PIB. Eso es de las cifras más altas, estamos entre los 15 países con una cifra más alta en el mundo, lo cual no es algo positivo. Es decir, que estamos ya ingresando, estamos recaudando, y ese recaudo no nos da a nosotros de impuestos para pagar los intereses. Tenemos que coger prestado para pagar intereses. Cogiendo préstamos para pagar intereses. Que es ilegal. Eso va contrario a lo que es la ley 606 de crédito público. Es ilegal. Eso va contrario a la ley 606 Financiar de crédito el déficit. público. Claro, estamos financiando intereses. Uh-huh. Que era algo que se decía de manera reiterada entre 2014 y 2020. Sin embargo, no ocurría en ese momento. Ocurre ahora. Está ocurriendo ahora. Y pienso que lo tercero es que cada vez más se evidencia que República Dominicana es de los países en América Latina que menos recauda impuestos. Nosotros estamos quizá un 70% del promedio de América Latina. Y eso sucede a pesar de que las tasas de los impuestos en República Dominicana son iguales al promedio de América Latina y más bajo, o un poco más altas. En el caso, por ejemplo, de impuestos sobre la renta. Es más alto. A las personas físicas y a las jurídicas. Es ligeramente más alta. Entonces, si nosotros vemos que es ineficiente el cobro de esos impuestos y hay como una especie de techo a la recaudación de impuestos, el gobierno por más que trata no logra pasar del 14, 15% del PIB, hemos visto un deterioro del déficit fiscal. El gobierno que ha hecho es que ha bajado el gasto en infraestructura, en obras públicas, para tratar de manejar el déficit más o menos un 3% del PIB. Pues lo que estamos viendo entonces es que de alguna forma se necesita aumentar la recaudación. Con medidas administrativas, al parecer no ha sido posible, porque tienen 3 años. El gobierno tiene 3 años y no ha podido. Queda entonces el camino de una reforma fiscal. Y una pregunta partiendo de ese último tema, porque es interesante que tú nos hables un poco de cómo eficientizar la recaudación. O sea, cómo una reforma, si yo tengo las leyes que están, el Código Tributario y todos los impuestos que están, y yo como administración no tengo la capacidad de que todos me paguen lo que le corresponde impositivamente, ¿qué medidas se puede tomar para que la administración sea más eficiente en la recaudación y que la gente pague más? ¿O en el gasto? ¿Verdad? No. En recaudar. En recaudar. O sea, porque lo que me acaba de decir Richard es que hay que hacer una reforma también porque aquí no se recauda, que uno de los países que tiene menor capacidad de recaudación o de que la gente pague los impuestos. Entonces, ¿cómo eso con una ley se va, en una ley, una reforma tributaria, cómo eso qué medidas se pueden tomar para que eso cambie? Yo creo que esa es una de las grandes preguntas que no hemos querido responder en República Dominicana. Yo quiero saber cómo, subiendo los impuestos de los... O sea, escúchame, porque tú me dirías, bueno, Yané, mira, lo que vamos a hacer es que como lo que pagan son un 15%, pues a ese 15% que paga le vamos a poner más impuestos para que entonces el que deja de pagar sea cubierto por ese 15% que paga o en esos renglones que se paga. O sea, ¿qué se puede hacer para que eso cambie? Porque yo, neófita de la economía, te diría que eso con una reforma fiscal no se cambia. La cultura del pago de impuestos no se cambia con una reforma fiscal. Las últimas 7 u 8 reformas fiscales que hemos tenido, o reformas tributarias, van en esa línea de aumento de los impuestos a aquellos contribuyentes que pagan, porque son los que ya yo tengo cautivos. Es decir, es como yo cazar dentro del zoológico, no irme a la sabana a cazar, sino hacerlo en el zoológico. Es más fácil. Ahora bien, República Dominicana tiene 2 características. Una primera característica es lo que se llama gasto tributario. El gasto tributario dominicano es alto. Gasto tributario es lo que la administración tributaria, DGI o aduanas, no recaudan porque hay leyes especiales que llaman a incentivos o exenciones. Eso, en el caso, por ejemplo, de la estimación para 2024, es de alrededor de 380 mil millones de pesos. Un dato que publica el Ministerio de Hacienda. Es mucho dinero. Es alrededor... Del 3, no, es más. Es alrededor del 5,5%. Wow. Del PIB. Entonces, esa es una realidad. Revisar las exenciones... 250 es un 3, ¿cierto? Revisar las exenciones sería una parte. Ahora, la otra realidad que no hemos tratado, no hemos entrado en esa conversación todavía, como se dice popularmente, es que este país es un país donde la gran mayoría de las empresas y la gran mayoría de los trabajadores son informales.
Y la informalidad puede ser de dos tipos. Informalidad a nivel de pago de la seguridad social, trabajadores que no están en TCS, pero también, y sobre todo para las empresas, son aquellas que no están pagando impuestos. No tributan. No tributan. Entonces, al final, de todas las empresas que hay, se le está cobrando impuestos al grupo pequeño o al subconjunto pequeño, que son las que pagan. Las que están registradas. Las que habitualmente, si por alguna razón se ven forzadas a pagar, ya sea porque tienen son suplidores de empresas formales y tienen que hacer declaración. Entonces, hasta que no reconozcamos esas dos características, pero especialmente la informalidad a nivel laboral y de negocios, y vayamos o nos enfoquemos en hacer una reforma en el mercado laboral, una reforma de la seguridad social, que se encamine a reducir o que trate de reducir la informalidad en el país, podemos hacer varias reformas tributarias, pero los resultados van a ser similares. Vamos con el primer punto, las exenciones, escúchame. Sí. Inmediatamente el sector turístico habló y dijo que ojalá que no le toquen el tema de las exenciones a ese sector, que ahora mismo es parte de la economía pujante del país y que además ellos son de los principales contribuyentes al Producto Interno Bruto. Entonces, brutos al final todos, ¿quiénes son los sectores que más se benefician de esas exenciones? Aquí vamos a tratar de eliminar algunos mitos. Ajá. Si bien es cierto que hay sectores que... Yo mencioné turismo porque ellos fue que salieron a hablar, sector turístico, de que por favor que no le toquen sus exenciones. Si bien hay sectores que son los que más pagan impuestos por el nivel de formalidad que tienen, sobre todo el comercio de grandes cadenas de supermercados, de tiendas, o porque son los que mayor nivel de ventas tienen, y hay otros sectores que pagan menos, como el caso del turismo, como el caso quizás de Zona Franca, hay una realidad, y es que cuando nos vamos exclusivamente a exenciones, la inmensa mayoría de las exenciones benefician a las personas físicas, a nosotros, los individuos, no a las empresas. Porque de los 380 mil millones de pesos que hablé de gasto tributario, alrededor de 54,000 se deben exclusivamente a exenciones de ITEVIS que hay en alimentos y bebidas no alcohólicas. Otra parte importante, que son más de 28,000 millones, se deben a exenciones que hay en salud, hacia hospitales, clínicas o medicamentos. Hay 21,000 y pico de millones de pesos que son exenciones de ITEVIS a los alquileres de gente que no lo paga. Entonces, cuando uno va sumando todo eso, hay más de 160,000 millones de pesos del otro 80 que benefician directamente a la población. A la población o a la persona física. Hay otro porcentaje que, si bien es cierto que deben pagarlo las empresas, se traduciría en un aumento de tarifas, en un aumento de precios hacia la población, los consumidores. Sí. Entonces, si bien es cierto que hay sectores, como dije, que tienen exenciones, ese no es el grueso dentro del componente de exenciones tributarias que hay. O sea, que ahí se desmitifica de que uno cuando habla de exenciones piensa siempre que van a beneficiar a los empresarios. Ajá. Entonces, ahí vamos a la pregunta entonces ya en ese punto. Tenemos que buscar un 3.4, un 3.5 para cubrir el déficit. ¿Con este paquete de medidas se cubrirá el déficit? ¿O qué tan golpe sería? Porque sabemos que el gobierno tiene que hacer un gran esfuerzo en base a reducir sus gastos. Pero el aporte del sector privado también tiene que ser real, porque que queremos cubrir un déficit tan grande, con este paquete de medidas, ¿vamos a cubrir el déficit? Pero escúchame, ¿con qué paquete de medidas? Bueno, con la idea que hay, o sea, ¿se pretende eso? ¿Con qué? Con lo que se vaya a hacer. Bueno, en 2021, entre grandes comillas, filtraron un proyecto de reforma fiscal. Sí, porque tienen 2 años en eso. Sí, en 2021, y ahí el argumento que yo entiendo que fue válido, que en 2021 estábamos saliendo de la pandemia y la economía todavía se encontraba en fase de recuperación. Fue correcto no aplicar la reforma en ese momento. Correctísimo. Hay medios que han estado sacando un supuesto documento que se está hablando, que se está trabajando. Quizás esos medios lo consiguieron realmente el documento y bueno, lo están sacando como primicia. Pero el de 2021 lo que planteaba era un incremento de las recaudaciones de 2.5% del PIB. ¿Y el restante? Y medidas compensatorias. La diferencia. De alrededor de 0.7% del PIB. ¿Qué sucede? Que si yo, por decir algo, le pongo ITEVIS a las carnes, eso incrementa el precio de las carnes que el consumidor paga.
Y hay consumidores como aquellos que tienen más nivel de ingreso que lo pueden pagar. Ahora, hay otros consumidores que son los que tienen menos nivel de ingreso que no lo pueden pagar, los que ganan menos, las personas, los hogares pobres. Yo como gobierno puedo compensarlos a ellos y calcular, bueno, si aumento el ITEVIE, le pongo ITEVIE bien y ellos consumen tanto por mes, le aumente el gasto a ellos en 100 pesos, vamos a darle vía tarjeta Supérate 100 pesos de compensación. Eso es algo que se hace en todos los países del mundo. Ahora bien. Y eso no es sacarse los cuartos de un bolsillo, echárselo en otro. Sí, pero en el neto, es decir, una vez que tú aumentas ingresos sí. y después de compensar, bueno, te queda algo. Sí. Y ese algo era aproximadamente 2.5 menos 0.7, 1.8% del PIB. El Fondo Monetario Internacional, en un informe que hace de todos los países del mundo, todos los países que son miembros del Fondo Monetario, cada año, que se llama Artículo 4, lo hizo para República Dominicana en 2023, ellos plantean una propuesta de reforma, de tamaño de la reforma, y hablan que sea de 2.0% del PIB, 2% del PIB, a nivel de ingreso. Aumento ingreso y cobro 2% del PIB más, y compenso hogares pobres, aumento el gasto en infraestructura, en inversión pública, por un 1% del PIB. Entonces el neto es un 1% del PIB. Uh-huh. Yo creo que por ahí va la bola, porque más allá de 2% del PIB, es muy difícil ver una reforma de esa magnitud en República Dominicana. Todas las reformas han sido alrededor de 2%, sí. La que han llegado al 2%. 1,5%, y luego pasan varios años, comienzan a descender, sí. Porque hay contribuyentes que comienzan a evadir, aprenden nuevos métodos de evasión, y comienzan a entrar medidas, o sea, a salir medidas que son transitorias. Si una medida decía, bueno, durante 2 años vamos a cobrar un impuesto, una tasa más alta, luego va a bajar. Entonces, todo eso hace que disminuya la recaudación o el impacto de la reforma, perdón, que como se llama, y también que se deteriore la eficiencia del impuesto. Eficiencia del impuesto es cuánto yo realmente termino cobrando versus lo que debería haber cobrado por una medida tributaria. El salario, no se está pensando en mejorar entonces los salarios de los trabajadores. O mejor dicho, la pregunta sería, ¿no debería pensarse en mejorar? Frente a una reforma fiscal, sí, no se debería pensar también en qué vamos a hacer con los salarios. O sea, ¿hay que dejarlos iguales los salarios o eso amerita? Bueno, ahí... Si subimos los salarios también seguimos con el mismo déficit. Lo que sucede es que la masa salarial principal es del sector privado. Sí. Entonces, haga lo que haga el sector privado, no afecta el gasto público. Ahora bien, el gobierno ha estado subiendo los salarios de manera bastante importante en los últimos 3 años. O al menos, no los salarios. Ha estado subiendo el gasto en nómina de manera importante en los últimos 3 años. Sobre todo a policías, militares, profesores y también a servidores públicos en general. Entonces, ya el gobierno ha ido haciendo el ajuste, falta que el sector privado haga el ajuste. Sí, ahora mismo se está pagando mejor en el sector público que en el privado. Hace muchos años ya. Sí. Una sola, don Miguel, una sola, porque oímos que usted estaba con una pancarta protestando por café y agua, pero le vamos a permitir, díganos. ¿Qué reducción del gasto tributario puede afectar positivamente el déficit fiscal? Don Miguel pregunta que qué reducción del gasto tributario puede afectar positivamente. Bueno, yo diría que cualquier reducción del gasto tributario que sea mayor a la que me genera una contracción económica. ¿A qué me refiero? Si yo tengo una exención de impuestos y esa exención hace que un sector X genere más dinamismo económico, ¿verdad? Yo puedo estar cobrando impuestos por otras figuras a ese sector económico que me genera mayor dinamismo. Ahora bien, si yo elimino esa exención, el dinamismo de ese sector baja. Aunque yo estoy cobrando más por la exención que eliminé, podría darse el caso, habría que medirlo. Una contracción. Hay que verlo por cada caso. Puede suceder que el gobierno entonces, por las otras vías que grababa, que le cobraba impuestos a ese sector, grave menos porque bajó su dinamismo económico, su actividad económica. Yo creo que eso no es algo normal que pase, pueden darse casos, pero creo que en el neto sí el gobierno aumentaría la recaudación, aunque no en la magnitud en que reduzca la exención. Porque hay otra vía, y es que si usted elimina exenciones, es decir, aumenta el nivel de impuestos, como baja la cantidad de negocio que se hace, el dinamismo económico, pues por esa sola fuente tributaria, vamos a decir, por esa figura tributaria, usted igual estaría cobrando menos de lo que usted estimaba que iba a cobrar antes, porque efectivamente
ha bajado el dinamismo económico. Bueno, pero que eso, no importa la edad que tenga, lo que se evalúa es el momento en claro, que están ejecutando. Si son exenciones de 40 años, por ejemplo, un proyecto que tiene una exención a 20 años, ese proyecto no va a perder la exención. Exacto. Porque sería atentar contra la seguridad jurídica. Sería para los nuevos, en ese caso, los nuevos proyectos, y ahí habría que evaluar cuál es el impacto económico que tiene. Pero no para los viejos, porque ya los viejos tienen su gravamen. Bueno. Lo que pasa es que, pero de las sanciones turísticas. Pero eso de la disputa en el sector turístico, se están disputando lo que no es de ellos, de ninguno de los dos, ni los Rainieri ni los Vicini. Esto es grande, se disputan lo que no es de ellos, porque hablamos mucho de Mimilo, pero aquí hay familias que, mira, aquí hay que leerse los 100 ricos del país. Don Miguel, el libro de los 100 ricos, ¿cómo se crearon las 100 familias ricas del país? De este escritor santiaguero, hay que leerse el libro para que ustedes vean que aquí todos los migrantes han llegado pobres y se han hecho ricos gracias a los políticos, le hace Trujillo, Balaguer, todos los que han pasado por ahí, que de una forma u otra a toda esa familia tan trabajadora le han permitido que se cojan las cosas públicas y que usufruten lo público para hacerse de dinero, pero con mucho trabajo, por supuesto, y sudan mucho. Richard, el tema de los empréstitos, los préstamos que el gobierno ha ido tomando, inclusive para financiar el déficit público, las reservas que tiene el Banco Central y una deuda que tiene el Banco Central acumulada que anda muy alta. Se está hablando de vender las acciones que tiene el Estado Dominicano, algunas participaciones que tiene el Banco Central para capitalizarse y bajar tanto esa deuda que tiene de los certificados financieros que acumuló, de los pasivos, de las inversiones que tiene la gente allí para evitar el alza del dólar. ¿Se verá alguna disminución en ese aspecto? En esta etapa, ¿será sano? ¿Qué va a pasar con ese déficit del Banco Central? Así como dije que lo ideal sería que antes de hablar de la reforma fiscal nos abocáramos a conversar sobre una reforma al mercado de trabajo y otra sobre la seguridad social, hay dos reformas más que deberíamos estar viendo. Una es del sector eléctrico, que está en llamas, sí, está en crisis, o sea, los distribuidores están peor todos los días. Prácticamente colapsando. Están más colapsadas que lo que uno hubiese pensado que podían ser colapsadas. Pero sobre todo está una reforma para recapitalizar o tener un plan de recapitalización del Banco Central. El problema del Banco Central, que con cierta diferencia hay otros bancos centrales del mundo que sucede lo mismo, es que el Banco Central tiene unos certificados que vienen desde la crisis de Baninter, han ido creciendo, y esos certificados pagan unos intereses. Esos intereses son mucho más grandes que lo que el Banco Central recauda cuando coloca reservas en el mercado internacional y recibe intereses por ello. Entonces, esa diferencia debería cubrirla el gobierno, pero el gobierno no tiene los recursos para cubrirla. Eso ha sucedido desde 2007 hasta la fecha y ha ido creciendo como bola de nieve. Esa situación del Banco Central debe preocuparnos, no en el corto plazo, porque es una deuda que está en pesos. El Banco Central, la autoridad monetaria, la puede manejar sin problemas. Ahora, esa es una restricción que deberíamos estar tomando en cuenta a la hora de diseñar la reforma fiscal. Eso sí. Porque dependiendo de qué hagamos con la reforma fiscal y la cantidad de recursos que queramos recaudar y cuánto que quiere el gobierno transferirle al Banco Central, se libera mucho. Puede tener una diferencia, un rejuego de qué hacer con el Banco Central. Correcto. Bueno, lo cierto es que también está explosivo el tema de la divisa. El dólar amaneció ya, o sea, sí, está rodando 60 rayando. Y el tema 60. Y es un tema, la devaluación de la moneda no es más también producto también de aumenta el déficit. De que aumenta también el déficit. Hay que buscar ahora más pesos. Sí, más pesos, sobre todo más préstamos, porque los últimos préstamos casi todos se han quedado en el Banco Central precisamente para amortiguar la balanza de la moneda dominicana. Bueno, hemos estado hablando con Richard. Yo le he dicho que es una persona con la que uno puede conversar de economía y entenderla. Definitivamente yo voy a tener que apuntarme una clase contigo porque hay que saber un poco de economía. Decía un amigo mío muy querido que el político o la política que no se adentra un poco en la economía no es un buen político, porque al final los políticos aspiramos a administrar las cosas públicas y la administración es eso, economía. ¿Verdad? Richard, un último mensaje para todos los que están pendientes, nerviosos y asustados con la reforma fiscal. ¿La reforma fiscal debe de hacerse antes o después del 16 de agosto? Pienso que la reforma debe ser socializada y dado los plazos, ya estamos a mitad de junio, no daría tiempo para someterla sin antes socializarla con diversos sectores y grupos sociales, organizaciones sociales que representan
grupos y sectores que se verían afectados. Ahora bien, nadie debe morirse en la víspera, o sea que hay que esperar a ver en qué quedamos con esto y cuál es la magnitud de la reforma y cómo esas medidas que puedan llevarse en esa supuesta reforma, porque ahora no hay nada escrito, no hay nada formal, pues puedan afectarnos a nosotros. Yo quisiera dar un anuncio, y es que en el INTEC, yo soy el director de la carrera de Economía de INTEC, Sí. vamos a tener un conversatorio sobre la reforma el día 3 de julio a las 9 de la mañana y están todos invitados. Vamos a tener Repite, ¿cuándo? en el INTEC el día 3 de julio de 9 a 12 del día, de 9 de la mañana a 12 del día, donde tendremos muy buenos economistas discutiendo aspectos vinculados con la reforma o potencial reforma fiscal. Ya ustedes saben, vayan a INTEC el día 3 de julio a las 9 9 de la mañana. mañana, que tendremos a Richard Martínez, quien es el director de la escuela. Richard Medina. Richard Medina, quien es el director de la Escuela de Economía, un joven prometedor de la República Dominicana, para que estemos informados. Y un colaborador de este programa de Tomando el Rumbo. Así llegamos a una entrega más de este espacio, agradeciendo su sintonía y recordándole que mañana, nueva vez, de 3 a 4 de la tarde, los esperamos en Rumba 98.5 para que juntos sigamos tomando el rumbo.